Hola, hoy les vamos a hablar de Mateo 10:16 en traducción del lenguaje actual. Dice así: el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Es un hermoso texto que nos trae mucha revelación. Todos nos podemos comparar con las palomas, porque la paloma constantemente en la palabra de Dios es tipo y figura de lo santo, del Espíritu Santo, ¿sí? Pero la serpiente pues la comparamos con cosas por lo regular que van con el enemigo, vamos. Por eso es que no siempre pues nos comparamos con la serpiente, pero en este aspecto la palabra de Dios nos dice que seamos astutos como la serpiente, y en este aspecto se refiere un poco acerca de cómo es que el enemigo él mismo usó la astucia a través de una serpiente en el huerto y pudo engañar, se infiltró para poder engañar. La serpiente es un animalito que es astuto. Y dice la palabra de Dios exactamente en este pasaje, Pastora Dianita, que nosotros pasaríamos por momentos difíciles. Le dice a sus discípulos el Señor Jesucristo: muchos serán arrojados a los tribunales, muchos serán encarcelados, muchos vivirán cosas difíciles, mas sin embargo no pierdan la sencillez de la paloma, no pierdan la humildad de la paloma, pero sean astutos como la serpiente. ¿Por qué motivo? Y escucha esto, por favor, y abre tu espíritu, porque los procesos que vamos a vivir en estos tiempos, a donde el Señor nos quiera meter, ya sea a la cárcel, ya sea a un hospital, ya sea a un trámite legal, ya sea un momento difícil, no sé qué momento tú estés viviendo. Es un momento en donde Dios nos va a poner frente a, dice el Señor, vas a estar frente a un juez, vas a estar frente a un maestro, frente a un licenciado, frente a un médico, pero ahí vas a poder predicar de mi palabra. No pierdas la humildad de la paloma, pero sea astuto. Tú no puedes llegar con un licenciado a predicar inmediatamente de Jesucristo, porque hay gente que ya está cerrada a la palabra de Dios. Vamos, podemos hablarles de muchos temas, pero de la palabra de Dios pues no, ahorita no, muchas gracias, inmediatamente se cierran. Entonces por eso dice el Señor, sean astutos, los envío como agentes infiltrados. Prediquen mi palabra, yo voy a procesarlos, los voy a meter en diferentes circunstancias, pero esto es con un propósito, de que vayan infiltrados y prediquen mi palabra con astucia. Los voy a meter a donde menos se imaginan, pero en ese momento ustedes podrán predicar quién soy yo. Así es, lo que tú dices, mira, yo buscando el significado, la paloma, ¿qué es? Una paloma es dócil, una paloma es sencilla, es débil hasta cierto punto, indefensa, pero ¿cómo es la serpiente? Es agresiva, tiene a veces como tender a dominar a veces, y nosotros, ¿qué debemos de aprender de este versículo? ¿No? Dice, es como enviar a ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso nos está diciendo este versículo, por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero también sean humildes como palomas, ¿no? O sea, esa parte de cualquier situación tenemos que tener esa astucia, pues sí, ese discernimiento de ver si tenemos que ser como paloma o tenemos que ser como serpiente, ¿no? Dependiendo esa parte del proceso que estemos pasando, Pastora Angie. Así es. Yo recuerdo que cuando yo era niña, no mucho tiempo antes, ¿verdad? Apenas ayer yo era niña. Recuerdo que salíamos con mi papá a predicar a la esquina y nos poníamos con una bocina y la gente pues se reía de nosotros y
y mucha gente pues nos aventaba manzanas o plátanos o jitomatazos y llegábamos bien contentos, recibimos persecución porque nos aventaron de jitomatazos, y la iglesia aplaudía. Escucha, el triunfo no está en que salgamos a predicar la palabra de Dios y alguien te cierre la puerta en las narices o alguien te corra. El objetivo de predicar la palabra de Dios no es ser perseguido. El objetivo de la palabra de Dios no es recibir palazos o jitomatazos. El objetivo es que la gente sea salva al escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser mansos, ser humildes como palomas, pero tenemos que ser astutos como serpientes. Bueno, pues entonces la estafeta pasada, pues como que nos conformábamos con predicar la palabra de Dios y tal vez sufrir un poco de tribulación, y si la gente no escuchaba, pues no importa, al fin que ya prediqué la palabra de Dios. No, es que esta generación tenemos que ser violentos. Dice la palabra de Dios que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan. Es tiempo de ser violentos y poder infiltrarnos entre la gente que ha cerrado su espíritu para no escuchar la palabra de Dios, ha cerrado sus oídos a la palabra de Dios, infiltrarnos con la astucia de la serpiente y poder introducir el evangelio de una manera astuta. Y el Señor para esto nos va a meter en diferentes circunstancias. Dice aquí la palabra de Dios: y serán llevados muchos a tribunales, a diferentes lugares, pero ahí no se preocupen qué han de hablar, yo les daré de qué es lo que han de hablar, y es obviamente de la palabra de Dios. Recuerdo, pastora Dianita, a Daniel, dice la palabra de Dios que Daniel fue llevado a Babilonia, aún también sus amigos, y Daniel dice que, la palabra de Dios dice que cuando Daniel fue llevado a ese lugar, pues todos decían, pues ya tomaron a Daniel y lo van a matar y van a hacer esto. No, Daniel se infiltró, vestía como ellos, caminaba como ellos, sus amigos también, pero nunca se contaminaron. Y ese lugar cambió de reyes muchas veces, cambió de gobernantes, pero nunca de consejeros, y ellos estaban infiltrados entre los que estaban como los máximos consejeros de los gobernantes. ¿Qué quiere decir? Que esos lugares empezaron a ser gobernados por Dios por causa de que hubieron valientes, astutos, infiltrando la palabra de Dios. Amén. Yo no sé ahora por dónde Dios te está llevando, dónde Dios te está metiendo. Lo único que te puedo decir es que tú y yo, pastora Dianita, tú y yo somos agentes infiltrados por Dios. Amén. En diferentes lugares, y que estaremos predicando su palabra incansablemente. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.